Nos acompaña Santiago Álvarez Barón, fundador de Plataforma Ciudadana, con una intervención que va a versar por una justicia independiente. Cuando quieras, Santiago, y muchísimas gracias. Pues muchas gracias. ¿Se oye o no? No se oye. Ahora sí. Bien, fantástico. Bueno, pues el problema de hablar a estas horas es que es justo después de comer. Lo que no apetece es... Entonces, además, como he sido estos un poco... Yo venía aquí a León, digo, bueno, pues venga, de primero unos cocidos estos, ¿no? Un cocido de estos. Y segundo, unos callos. ¿Y te has terminado? Sí. Entonces, si se me escapa algún aire, perdonadme, pero... bueno, hablando en serio, que estas horas a las 5 no apetece estar aquí escuchando y tal, ¿no? Yo os voy a contar una historia que a ver si os puede interesar. Sí, conozco de una persona que ha pedido daños y perjuicios, es una persona que ha vivido una situación parecida a la vuestra, y ha pedido daños y perjuicios por muchos miles de euros, y yo al finalizar la presentación me gustaría que me dijerais si creéis que va a conseguir algo o no va a conseguir algo. La situación es la siguiente. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Sí. ¿Se oye, no? Vale. La situación es la siguiente. Hemos visto, voy a dar varias historias que luego las vamos a reunir todas. Hemos visto hace unos meses que había una pelea tremenda entre el PP y el PSOE porque no se ponían de acuerdo en los 20 vocales del CGPJ, ¿os acordáis? Es decir, han tardado casi 6 años en ponerse de acuerdo. Lo que llama la atención es que el CGPJ, que es el Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de gobierno de los jueces, se tengan que poner de acuerdo el PP y el PSOE. Porque yo cuando era pequeñito me habían explicado lo de la separación de poderes, entonces que por un lado tenías los jueces, por otro lado tenías los gobernantes, que eran los reyes, y luego tenías otros que eran el Parlamento, que hacían las leyes. El rey era el poder ejecutivo. Es que claro, entonces era poder judicial, poder legislativo y poder... Ejecutivo es el gobierno. No, es el gobierno. Ejecutivo. Si es que... Ejecutivo es el gobierno, legislativo, las cortes y el poder judicial, el que hace las leyes, es el Parlamento el que hace las leyes, que es el poder legislativo. Los jueces lo que hacen es interpretan las leyes. Sí. Y el rey abre el año judicial. Que no es el 1 de enero. Eso es. Ahí está. Entonces lo que nos llama la atención es que realmente esos jueces, que el órgano de gobierno es el CGPJ, son los 20 vocales, se tienen que poner de acuerdo el PP y el PSOE. Bueno, no se ponen de acuerdo. Y entonces, lleva años, el PP dice, oye, que por lo menos 12 de los 20 vocales los elijan los propios jueces sin intervención de nadie más. El PSOE dice, no, hombre, no. El sentimiento del pueblo, el Parlamento, es el que tiene que decidir quién son el órgano de gobierno de los jueces. Que no, bueno, es que el Parlamento es lo que quieren los ciudadanos, entonces también hay que tener en cuenta lo que ellos quieren, ¿no? Pero, entonces tardan muchos años, pero casualmente el 25 de junio del 2024, llegan a un acuerdo. Y entonces tenemos la famosa foto de Bolaños, Esteban Pons y Vera Jourova, que es la vicepresidente de la Comisión Europea, que hace de ministra de Justicia, que es la comisaria europea de Justicia. Y entonces dice, venga, vos vais a repartir los 20 vocales. Esos 20 vocales, 10 el PP, 10 el PSOE. Pero como es un poquito feo, pues tiene que haber un compromiso por parte del CGPJ, que es el Consejo General del Poder Judicial, para que haga unas recomendaciones para que la próxima renovación pues, sea un poquito más elegante. Es decir, que sea acorde a las recomendaciones, a los estándares europeos que ellos llaman de los consejos generales del Poder Judicial. Claro, los estándares europeos de los consejos generales lo que dicen es que no menos de la mitad de los miembros, de los vocales, tienen que ser elegidos entre sus pares. Es decir, que no menos de la mitad, es decir, que por lo menos 10 o más de los vocales tienen que elegir los propios magistrados. Pero claro, en esta ocasión, el 25 de junio,
de 2024, 10 vocales el PP, 10 el PSOE. Es un poco frío, pero bueno, ¿por qué hemos llegado a esa situación? Es porque, en principio, se fue la... Es mejor que te lo eches al bolsillo, que no que estés con eso en la mano, a lo mejor la estás... Sí, en el bolsillo. Una vez que se te oiga. Y si no, tenemos una opción B, Sí. adicional. Que es la del micrófono toda la vida. Sí, sí, ahí está, al bolsillo. Sí, sí. El bolsillo, ¿no? Vale. Entonces lo meto Y aquí. las manos libres. Y las manos libres. Fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué han llegado a ese acuerdo? El acuerdo se hace 16 días después de las elecciones al Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen, el 9 de junio de 2024, dice, oye, mira, yo sigo, como lo he hecho muy bien, yo me sigo ofreciendo para seguir siendo la presidenta de la Comisión Europea y estoy dispuesta a pactar con los grandes partidos de Estado, que son el Partido Popular Europeo, que es ella, el Partido Socialista Europeo, que es Olaf Scholz, el alemán, y Pedro Sánchez, que es el secretario, y Macron, que es Renew, que es Ciudadanos. Entonces, entre Ciudadanos, Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo, pues tienen una mayoría en el Parlamento, hacen desafío. Entonces ella se ofrece a seguir presidiendo la Comisión Europea porque hay que luchar contra la extrema derecha, los patriotas, los de Vox y los Orban y tal, que son muy feos, y hay que luchar contra ellos. Entonces ella es el cordón sanitario contra la extrema derecha. Esto se llama juego democrático. Tú me das, yo te doy, yo negocio y tal. Muy bien. Entonces ella necesita del Partido Socialista Europeo, del Partido Socialista... si me llevo mejor el micro, y así ya me lo... Fenomenal. Sí, se oye. Fenomenal. Entonces, Ursula von der Leyen necesita el Partido Socialista. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, negocia y dice, bueno, pues mira, yo quiero como nuestra gran ministra Teresa Rivera, quiero que sea la vicepresidente de la Comisión Europea, porque la ha hecho muy bien. Entonces, no te ríes, por favor, Pilar. Ella es de Valencia y ha visto... Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Teresa Rivera quiere que sea la vicepresidente. Y claro, qué casualidad que las elecciones son el 9 de junio y el 25 de junio se renuevan los 20 vocales. Y se reparten los 20 vocales entre el PP y el PSOE. Bueno, eso se llama juego democrático. Tú me das, yo te doy. Pero hay un tema muy importante. ¿Esto es correcto o no es correcto? Evidentemente esto no es correcto. ¿Por qué? Porque todas las recomendaciones de los organismos europeos, el Greco, la Comisión Europea, bueno, etcétera, etcétera, el Consejo de Europa, etcétera, recomiendan que no menos de los vocales, no menos de la mitad, sean elegidos entre sus propios pares. Son recomendaciones, y es cierto, son recomendaciones. Pero hay un tema que es mucho más importante, que es la Carta Magna. La Carta Magna, que esa es la clave, el artículo 122.3 de la Constitución te dice: el órgano de gobierno del Poder Judicial será el CGPJ y estará compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 entre magistrados, 4 Senado, 4 Congreso. 4 Senado, 4 Congreso, 12 entre magistrados. La pregunta, ¿los 4 del Senado pueden ser magistrados? Sí, claro. ¿Los 4 del Congreso pueden ser magistrados? Sí. ¿Y los del Senado? También pueden ser magistrados. Es decir, que a lo mejor los 20 son magistrados. Pero bueno, no, la Constitución dice 12 entre magistrados y jueces, 4 Congreso, 4 Senado. Pero es que luego te dice, no, es que luego hubo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 1 de julio del 85, que esa famosa enmienda Banderas, que te dice, mira, como el Parlamento es el sentimiento popular, lo que vamos a hacer es que 10 vocales el Congreso, 10 el Senado. Ya, pero hay un pequeño detalle muy importante, que España ya había firmado el acta de adhesión a la Unión Europea. ¿Cuándo entra España en la Unión Europea? ¿Cuándo firma España el acta de adhesión? Efectivamente, el 12 de junio del 85. Es decir, la Constitución es del 78. ¿Os acordáis que para entrar en la Unión Europea España tuvo que hacer muchas concesiones? Que si la minería, que si los astilleros, la agricultura... ¿Os acordáis? Muchas cosas. Y una de ellas era el Estado de Derecho, la separación de poderes. Y entonces hay una reforma de 1980 que dice que los 20 miembros del CGPJ que no son miembros, son vocales, serán elegidos 12 entre magistrados y jueces, 4 Senado, 4 Congreso,
tuvimos que hacer muchas concesiones. Y firmamos el acta el 12 de junio del 85. 18 días después es cuando se hace la reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial del 1 de julio del 85. Pero estábamos ya en la Unión Europea. Entonces te dicen algunos expertos, te dicen, pero bueno, es que se presentó un recurso de inconstitucionalidad. Entonces le consultó el Tribunal Constitucional si ese cambio era correcto. Y evidentemente. El recurso de inconstitucionalidad lo presentó el padre de don Alberto Ruiz Gallardón, don José María, y él dijo que entendía que esto no era o sea, que no era correcto. Pero el presidente del Tribunal Constitucional, que era don Francisco Damas y Valiente, él dijo que sí, era totalmente constitucional, porque, claro, el sentimiento popular era el Parlamento, el Congreso, el Senado, y bueno, pues esos eran los que podían ser los más neutros, y además el Tribunal Constitucional entendía que, bueno, pues los políticos tenían una gran altura de miras y no iban a politizar el CGPJ. Graso error, la enmienda Vandrés, famoso Vandrés, a los 5 años dijo que su mayor error o pifiada fue justamente la famosa enmienda Vandrés, porque él pensó que los políticos no iban a colonizar el CGPJ y al final se dio cuenta que la habían colonizado. Claro, desde 1 de julio de 85 ha habido muchos retrocesos del Estado de Derecho. Oye, ¿qué me dices? Sí, sí, retrocesos del Estado de Derecho. ¿Y quién es el garante de nuestros derechos? Don Fernando, ¿quién es nuestro garante? La Comisión Europea. Entonces, el ministro de Justicia europeo, que se llama Comisario Europeo de Justicia, él es el que tiene que proteger por nuestros intereses. Lo ha hecho un poco mal, no sé, lo ha hecho un poco mal, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué son tan importantes esos 20 vocales? Esos 20 vocales son los que van a nombrar a todos los magistrados de las audiencias provinciales, las audiencias nacionales, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, los aforados, ¡wow! Importante. La Sala Sexta, el Tribunal Supremo, la que se encarga de los jueces. Entonces, el Tribunal Supremo es muy importante. ¿Y quién los nombra? ¿Quién tiene una parte? El CGPJ, evidentemente. Pero hay un detalle muy importante. Es que esos 20 vocales, 7 son la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria es el órgano que castiga a los jueces malos, porque hay jueces malos. El 99% de los casos son magníficos, pero hay algunos que son un poquito malos. Y entonces para eso está la comisión disciplinaria, para poner un poquito de orden. Y son 7 de los 20 vocales. Actualmente esos vocales los han nombrado... ¿Me estás diciendo que están ideologizados? No, por favor, no. Son vocales independientes, pero tienen una pequeña deuda de gratitud con respecto al PP y al PSOE que les han nombrado. No sé si me explico. Pero son grandes profesionales los 20 vocales. Y esos 7 vocales conforman la comisión disciplinaria. Lo que es interesante es que el presidente de la comisión disciplinaria tiene una visión progresista. Dentro de la comisión disciplinaria hay una magistrada que se llama Lucía Áviles y ella sugiere que para ser magistrada hay que ser feminista, porque el patriarcado ha hecho muchas cosas feas y entonces ahora... Para ser magistrado hay que ser feminista. Lucía Áviles es un miembro de la comisión disciplinaria. Es miembro. Claro, esto es muy interesante porque el órgano que va a dar un toque de atención a los jueces tiene un cierto... Son grandes profesionales, pero tiene un pequeño... Pueden tratar con cierto cariño a ciertas personas, a ciertos grupos de presión. Bien, esto, bueno, pues esto es lo que está pasando en España. Esto es, os voy a contar otra historia, 2021, un abogado romano denuncia a un juez supuestamente corrupto. Y entonces se da cuenta que este juez supuestamente corrupto tiene vínculos con la comisión disciplinaria de Rumanía. Y entonces él presenta una cuestión prejudicial ante el TJUE en Bucarest. Y entonces la audiencia provincial de Bucarest tramita la cuestión prejudicial al TJUE. Quien tramita es el juez de la audiencia provincial de Rumanía y le traslada su duda. Oiga, aquí tengo un abogado que dice que este juez, supuestamente pitufo, tiene una cierta relación con la comisión disciplinaria de Rumanía, de Bucarest, y entonces él dice que es un poco feo.
Y entonces el juez que tiene dudas si esa normativa vulnera alguno de los principios europeos, evidentemente el juez no puede tomar ninguna decisión hasta que el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tome una decisión a favor o en contra. Ahora se está hablando mucho de las cuestiones prejudiciales por el tema de la amnistía y por otros temas, ¿no? No sé si habéis visto que bueno, se está hablando un poquito del tema. Pero es el juez el que decide si tramita o no la cuestión prejudicial. ¿Por qué es tan importante? Porque para intentar unificar los diferentes criterios en la Unión Europea, para intentar unificarlos un poquito, existe lo que se llama el TJUE, que lo que intenta es que no haya grandes diferencias entre un país y otro país en la interpretación de las leyes o en la aplicación de las leyes. Entonces, los jueces, para intentar unificar criterios en Europa, que los jueces españoles también son jueces europeos, y los jueces romanos también son jueces europeos. Entonces ellos tienen la obligación de tramitar una cuestión prejudicial ante el TJUE si ven que esa normativa nacional vulnera una serie de principios europeos. Efectivamente, el TJUE, como era de esperar, ¿qué es lo que dijo? A Rumanía. Muy feo, pero muy feo. ¿Cómo que eso es feísimo? Que la comisión disciplinaria no es independiente e imparcial y sanciona a la Rumanía. ¡Ay, va Dios! Un abogado monta un circo tremendo. La sentencia es de mayo del 2023. Entonces, en España también teníamos el mismo sistema. Teníamos el CGPJ y la comisión disciplinaria en 7 vocales. En España lo habíamos hecho mucho mejor, porque como somos, bueno, lo hemos hecho mucho mejor, porque desde el año 2004, hay un observatorio contra la violencia doméstica de género que participa de la comisión disciplinaria. Entonces, en el año 2004, Juan Fernando López Aguilar, que algunos habéis oído hablar de la ley del divorcio del 2004, Cándido Conde Pumpido, no sé si habéis oído hablar de él, que era fiscal general del Estado, Juan Fernando López Aguilar, Teresa Fernández de la Vega, bueno, gente muy interesante. Lo que hacen es, bueno, como los jueces son un poco fascistas, un poco de derechas, pues vamos a intentar equilibrar un poquito esto. Entonces, lo que hicieron es, en ese periodo, en el 2004, gestionaron para que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, doña Montserrat Comas, fuera también la presidenta de la comisión disciplinaria. Entonces había una juez, una mujer encantadora, María Sanauja, que dijo que no estaba muy de acuerdo, que todo de la ley de violencia de género pues iba a hacer una cosa un poco fea, así que tal. Y entonces, ¿qué pasó? Montserrat Comas, que es lo que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que era la presidente de la comisión disciplinaria, le dijo a María, tú eres una gran persona, pero yo creo que lo ideal es que tengas un perfil un poco más bajo. Espero que no los oigan, ¿no? Ni que lo estén grabando. Bien, luego, entonces te das cuenta que ese observatorio, ¿quién lo dirige? En el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hay varios grupos de presión, pero lo dirigen 3 ministros: Interior, Justicia y Igualdad. Interior, ahora mismo es Interior, ¿cómo se llama el ministro de Interior? Marlaska. Justicia, Bolaños, ministro de Presidencia. Igualdad, Irene Montero, que ahora es Redondo. Más el fiscal general del Estado. Estos 4 cargos que nos nombran, nuestro gran líder, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nombra a 3 ministros del fiscal general del Estado. Y ellos son los que dirigen el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Entonces, ese observatorio que está en principio para defender a las mujeres, nadie va a cuestionar que esté en la comisión disciplinaria. No sé si me explico. Claro. Entonces, Montserrat Comas, presidente del observatorio, está en la comisión disciplinaria. Es la presidenta de la comisión disciplinaria. Luego, Montserrat Comas cambian por Inmaculada Montalbán Huertas. Habéis oído hablar de ella, que es la vicepresidenta de la del Tribunal Constitucional. ¿Qué presidente? Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional se llama don Cándido Conde Pumpido. Entonces, por primera vez en el Tribunal Constitucional tienes 2 personas con un perfil progresista. Otra cosa es que podemos discutir qué es progresista y qué es conservador, porque para mí el progresismo es luchar contra las injusticias de los gobernantes.
Y en este caso estamos viendo cómo los gobernantes nos están toreando de alguna manera. Entonces los progresistas tendríamos que decir, oye, que esto es muy feo. Pero bueno, aquí todavía no han terminado esa acción, ¿no? Pero bueno. Entonces, Inmaculada Montalbán Huertas ahora es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y luego la sustituye doña Ángeles Carmona. Ella es secretaria judicial de Sevilla, una mujer encantadora, no es magistrado, pero ella forma parte de la comisión disciplinaria. Casualmente, ella es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género. Dices, es que esto... Claro, entonces cuando haya un juez, no vamos a dar nombres, pero por ejemplo Francisco Serrano, Ferrín Calamita, Manuel Piña, bueno, etcétera, etcétera, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero los jueces que cuestionan la perspectiva de género, ¿qué les pasa? La comisión disciplinaria de Río Machado, que estoy necesitando un juez muy bueno en un pueblo, en Cospediños de Abaixo, ¿sabes? Pero tú eres un juez muy bueno, muy bueno. Entonces necesito un juez en Cospediños de Abaixo para que me resuelva un poco la situación. Y entonces el juez que está aquí, por ejemplo en Sevilla, te dirá, hombre, chaval, que es que, hombre, irme de aquí para Cospediños de Abaixo, pues hombre, me pedía un poco mal, ¿no? Porque tengo una familia aquí en Sevilla, o... bueno, pues quid pro quo, buscaré otro juez para llevar a Cospediños de Abaixo, pero bueno, pues, a ver cómo nos... Trátame con cariño, no sé si me explico, ¿eh? Porque la comisión disciplinaria es la que te promueve los traslados, las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y te pone una multa. Entonces, por ejemplo, a don Manuel Piñar, que es el famoso juez de Juana Rivas y de Arcuri, pues le pusieron una multa de 1.500 euros. Se lo han quitado. Efectivamente, el Tribunal Supremo se lo ha quitado. Pero quien le puso la multa era la comisión disciplinaria. Entonces, claro, normalmente la comisión disciplinaria es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que pone un poco orden a los jueces malos, porque hay jueces malos. Muy poquitos, muy poquitos, pero esos jueces díscolos, pues hay que controlarles. Comisión disciplinaria. ¿Os acordáis lo que os comenté antes de Rumanía? Que la comisión disciplinaria tiene que ser independiente e imparcial. Entonces, claro, la sentencia de Rumanía es de mayo de 2023. ¿Y qué pasa el 1 de agosto de 2023? Sin haber renovado los 20 vocales, se reforma la composición de las comisiones disciplinarias. Y entonces, doña Ángeles Carmona, que estaba en la comisión disciplinaria, dicen, oye, pues mira, ya te vamos a meter en otra comisión, y entonces en su lugar entra otra persona vinculada al Partido Socialista. Pero claro, es que Ángeles Carmona era muy evidente porque Ángeles Carmona presidía un observatorio que lo dirigían 3 ministros y el fiscal general del Estado, lo cual nosotros que habíamos estado en Europa lo habíamos denunciado y nos había parecido un poco feo, un poco triste, ¿no? Porque claro... Bien, entonces estamos viendo que Europa necesita del Partido Socialista, del gobierno, para Ursula von der Leyen estar en el poder. Oye, que esto es juego democrático, ni es bueno ni es malo, tú me das y yo te doy. Otra cosa es que la Comisión Europea, el Comisario Europeo de Justicia, no haya hecho bien su trabajo y no haya protegido, garantizado, que es el garante de los derechos de los ciudadanos, no haya dicho, oye, mira, como que 20 vocales y 10 el PP, 10 el PSOE, dejaros de victorias. 12 vocales los tienen que nombrar propios magistrados. ¿Cuántos serán contra el Congreso? Como la Comisión Europea es consciente que esto es un poco raro, lo que dice es, el mandato es que el CGPJ va a tener que elaborar unas recomendaciones para la próxima renovación de los vocales. Por lo tanto, la actual composición es un poco irregular, ¿no? Y el 5 de febrero del 2025, hace escasamente un mes, el CGPJ pasa 2 propuestas. Y es muy interesante porque una de las propuestas es que los 12 vocales de origen de procedencia judicial tienen que pasar el filtro del gobierno y del Parlamento, y otra propuesta es que los 12 vocales de origen judicial no tienen que tener ninguna supervisión ni del gobierno ni del Parlamento, los tienen que elegir los propios jueces entre ellos. Lo que es curioso es que la Comisión Europea, el mandato de la Comisión Europea es que
se reparten los 20 vocales, dice el PP y dice el PSOE, y que el CGPJ elabore unas recomendaciones para la próxima renovación de los jueces miembros. Ellos no hablan de vocales, sino hablan de jueces miembros. Jueces miembros es todos jueces miembros. Pero en el BOE, Pedro Sánchez lo que hace es interpreta jueces miembros por simplemente los reduce a los 12 vocales de procedencia judicial. No. Jueces miembros son todos los jueces miembros. No habla de jueces de procedencia judicial. Lo que pasa es que en la traducción pues, se han equivocado un poco, a lo mejor no entendían muy bien el francés, y entonces lo que en el BOE, 2 de agosto de 2024, lo que dice es que, oiga, el CGPJ tendrá que hacer una propuesta sobre la renovación de los 12 vocales de procedencia judicial. Entonces, se está garantizando que 4 Congresos, 4 Senado. Cuando las recomendaciones de varios organismos europeos es que todos los vocales tienen que ser elegidos, en algunos casos, todos, por magistrados y jueces sin intervención ni del gobierno, ni de los partidos políticos o el poder legislativo, ¿no? Claro, entonces, ahora es la parte importante. Es decir, si vosotros habéis tenido algún procedimiento de familia y entendéis que no habéis tenido un juicio justo, la culpa no es del juez, ni del fiscal. Es decir, el juez, ¿cómo se va a enfrentar al juez a una comisión disciplinaria que tiene un sesgo concreto? ¿Vale? Entonces, los jueces son grandes profesionales, pero no está garantizado que sean independientes porque existe una espada de Damocles y no son imparciales. En el año 2019 se ponen de acuerdo todos los partidos y lo que dicen es que todos los jueces que quieran prosperar, que quieren trasladarse, que quieren especializarse, tienen que superar un curso en perspectiva de género. 2019. Y el Congreso dice que sí, oye, que entonces los jueces son magníficos y las juezas son gente especial, muy buena. Pero claro, tienen que pasar un curso en perspectiva de género. Hay cosas curiosas porque hay algunos jueces que dicen que no tal y no prosperan. Y además es que la nota de prensa es, hay jueces que no quieren asistir, pues no han prosperado ni han... Entonces, tienen que superar un curso en perspectiva de género. Claro, ¿y por qué no tienen que superar un curso en perspectiva pues, de la Sharia, o un curso en perspectiva capitalista, o un curso en perspectiva de lo que sea? ¿De los niños? De los niños. Mira. ¿De infancia? De la infancia, que no estamos hablando mucho de ellos. Ahí está. Entonces, oye, un curso en perspectiva de la infancia. Pues no, curso en perspectiva de género. Por lo tanto, si ellos tienen que superar un curso en perspectiva de género, ¿está garantizado que son imparciales? No. ¿Que son grandes profesionales? Los jueces son magníficos, y los fiscales, y los abogados, son todos muy buenos. Pero ellos tienen un sesgo. No sé si me explico. Y el Congreso ha dicho que sí, que tienen que aplicarles tienen que superar ese curso en perspectiva de género. Entonces, ya no tenemos garantizado que los jueces sean independientes e imparciales, pero insisto, que son grandes profesionales, ¿eh? No estamos acusando a los jueces, al contrario, ellos son víctimas de toda de estos grupos de presión que quieren intervenir en el Poder Judicial. ¿Y por qué son tan importantes el control del Poder Judicial? No sé si habéis oído hablar había un tal Pablo Iglesias que decía que tenemos que luchar contra la casta. La casta. La casta. Y tenía razón. ¿Sabes? Es decir, nosotros que somos clase media, tenemos encima una casta gobernante. Los aforados. Nuestra casta gobernante hacen leyes. Oye, ¿cuántos gobernantes están en la cárcel por haber hecho leyes que infringen los principios europeos? ¿Conocéis alguno? Ni uno. Yo no conozco ningún juez, ningún abogado, ningún político que haya aprobado una ley aberrante y que esté en la cárcel. Ninguno. Porque están aforados. Hay un dato muy interesante. ¿Sabéis cuántos aforados hay en España? Hay más aforados en España que en la suma de toda Europa. En Estados Unidos, que son muy fascistas, hay uno que es aforado, que es el presidente, poco más. En Francia, que son otra banda de fascistas, Macron y el gobierno.
¿Saben? Y luego en Alemania son ultrafascistas y solamente tiene, no sé si 5 o 6 personas. En España son una burrada, son miles de aforados. Claro, hacen leyes y tú les denuncias y te dicen... No sé si habéis oído, pero había una persona que se llamaba Álvaro. No vamos a dar nombres, mejor no damos nombres. ¿Ya lo hemos matado? Pero él lo que dice es que necesita estar aforado, por eso quiere soltar su cargo de diputado. Había un político que se llama Luis Pérez, que es lo que él dijo que quería entrar en el Parlamento para estar aforado. ¿Pero qué quiere decir aforado? El aforado es una persona que tiene, como el cuerpo diplomático, tiene unas prebendas. Oye, vale, muy bien, pero nosotros no estamos de acuerdo que haya tantos aforados. Pues a lo mejor no. Entonces, cuando Pablo Iglesias hablaba de la casta, pues tiene razón. Que la casta, que son nuestros gobernantes, que además están blindados, porque tú denuncias ahora mismo algún político por haber hecho alguna cosa irregular, ni te contestan, ¿no? Bien, entonces aquí es donde parte la parte bonita. Claro, todo esto es lo que hay, ¿vale? Y entonces ahora nos toca a nosotros, los que estamos aquí. Porque estoy muy contento de hablaros, de estar aquí con vosotros, aquí en la Congreso de Sos Papá, porque los que estáis aquí sois gente activa. La gran mayoría de las personas es gente, primero que es, bueno, pues derrotista, que es lo que estábamos viendo esta mañana, que hay mucha gente que, bueno, pues no tiene esperanzas y que, bueno, pues, ¿qué voy a hacer yo? Y sois gente activa, que estáis dispuestos a hacer cosas. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues podemos ir a un sitio muy interesante, que es la justicia europea. La justicia europea se llama el TJUE, que se puede presentar cuestiones prejudiciales. Entonces, esa cuestión prejudicial es, oiga, yo, que tengo una separación, tengo cualquier historia de estas, ¿tengo garantizado un juicio con jueces independientes e imparciales? Lo pregunto, ¿eh? Porque si la comisión disciplinaria son 7 de los 20 vocales y han sido nombrados por el PP y el PSOE, y además tienen que los jueces tienen que superar un curso de perspectiva general, yo tengo garantizado un juicio con jueces independientes, las paradas e imparciales, curso de perspectiva general. Hombre, yo entiendo que a lo mejor no. Entonces, si no le importa, señor juez español, quiero que usted tramita mi cuestión prejudicial al TJUE. Y antes de usted tomar una decisión de que si me quita la custodia, me da la custodia, o si lo que sea, pregúntele al TJUE si el que la comisión disciplinaria en España lo compongan 7 vocales con un cierto cariño, sesgo de un color o de otro color, a mí me garantiza un juicio justo, sobre todo porque tú dices, el interés de los menores. ¿Que va a ser imparcial? No lo sé, pero preguntas al TJUE. Dentro del TJUE hay dentro del TJUE hay un pequeño departamento que se llama Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Perdón, dentro del Tribunal de Justicia Europea está el Tribunal General de la Unión Europea, que es el TJUE. Entonces, la pregunta es, al TJUE con G, que es Tribunal General de la Unión Europea, solamente pueden ir personas o asociaciones. Hay una gran asociación que se llama SOSPAPA, no sé si la conocéis. Juan Carlos, estás aquí. Oye, qué buena idea. Y al TJUE se pueden ir las asociaciones y presentar un recurso por omisión y decir, oigan, el comisario europeo de justicia ha hecho bien su trabajo. Es verdad que el pobre comisario europeo de justicia, Michael Graf, que es irlandés, lleva 1 mes, 2 meses en el cargo, lleva muy poquito tiempo, él no es el responsable. Pero, oiga, nosotros como SOS Papá queremos pedir al comisario europeo de justicia que de forma inmediata exija el cumplimiento de la Constitución, que es la Carta Magna, que es como entró España en la Unión Europea. Y además voy a hacer un detalle. Santiago, vamos concluyendo. Perdón, por favor. No, si yo te perdono, vamos concluyendo. Entonces, el tema siempre hay que vincularlo con el tema de la amenaza a las finanzas europeas. Esto es un tema de dinero, esto es un tema de niños o de menores o de mujeres o de república. Es decir, Mónica Hohlmeier, voy terminando. Mónica Hohlmeier, del Parlamento Europeo, viene en el año 2023. ¿Dónde está el dinero de Europa que envía a España? No tenemos ni idea. Pero Sánchez dijo que
Díaz Ayuso, la fascista, pues no le quiere dar la información de dónde está el dinero. Ni tiene el programa el COFI, ni el Minerva. Entonces no sé dónde está el dinero. Y todas las comunidades autónomas del PP, pues que no le quieren dar la información. Y Mónica Hohlmeier volvió a Bruselas y volvió a España y le dijo a Bruselas, al Parlamento Europeo, oiga, que no tengo ni idea dónde está el dinero de Europa a España. Por retroceso del Estado de Derecho, la Comisión Europea le suspendió temporalmente las ayudas a Polonia y Hungría. Se llama mecanismo de condicionalidad. La condición de Europa de dar dinero es que se respete el Estado de Derecho. Juan Fernando López Aguilar, que era el presidente de la Comisión Libre en el Parlamento Europeo, interpretó que Polonia y Hungría habían dado marcha atrás en el Estado de Derecho, se les suspenden temporalmente las ayudas. Hay un cambio de gobierno en Polonia, claro, porque cuando te suspendan las ayudas es un tema tremendo, ¿eh? En toda Polonia hay un cambio de gobierno, hay elecciones y hay un cambio de gobierno. Duda lo reemplaza Donald Tusk y entonces Donald Tusk dice, Úrsula, yo voy a cumplir con todo lo que me digas, y le liberan toda la pasta. Claro, la situación de España es que es muy grave, porque España ha habido un retroceso provocado por la propia Comisión Europea, que se ha tapado los ojos. Sería motivo para que la Comisión Europea suspendiera temporalmente las ayudas de Europa a España, lo cual eso podría provocar un auténtico terremoto. Y claro, SOS Papá, una asociación, puede dirigirse al Tribunal General de la Unión Europea, presentar un recurso por omisión y además puede pedir daños y perjuicios por el daño ocasionado en los menores. Y por eso la pregunta de esta mañana de cómo se puede valorar el daño ocasionado en un menor, porque claro, tantos menores, es decir, se puede un tema bonito, pero claro, Lo siento. por eso necesitamos contar con don Luis, que es un gran abogado que puede orientarnos. Si tenéis alguna pregunta, bien, y si no, pues al siguiente, ¿no? Porque ya hemos pasado tiempo. No, tú déjame a mí que yo modelo. Ah, perdón. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Pues ya tienen trabajo Juan Carlos y él, ¿no? Eso ya es cosa de ellos, pero si alguien quiere preguntar, que no sea él, este es el momento. ¿Alguna pregunta? Oye, pues fantástico, entonces... ¿Cómo empezáis a trabajar? No, sí. ¿Puedo contestar? Entonces, yo creo que si, por ejemplo, ahora que Juan Carlos no nos oye, pero imaginaos que el Congreso de SOS Papá hace una pequeña nota de prensa y la dirige al Tribunal General de la Unión Europea, presentándolo como tipo recurso por omisión. Y le digo, oye, que nos hemos dado cuenta que esta es la situación y nos preocupa un poco porque estamos protegiendo a los menores que están siendo desprotegidos. Entonces, y ya termino. A Juan Carlos le envío un poco el temario de lo que está abogando, que es un resumen de 16 páginas, y luego toda esta información es pública. La hemos publicado en 122constitución.es, pero si entráis en 122 Constitución, tenéis la jurisprudencia, la normativa europea que se incumple, las diferentes recomendaciones de los criterios europeos para los consejos generales, etcétera. Entonces son 100 páginas que ya termino. Lo que vais a hacer es presento esta información y adjunto el informe de Por una Justicia Independiente, que son las 100 páginas y que está en Word para que el que quiera que lo copie, lo pegue, lo fusile. No hay derechos de autor porque la idea es que cuanta más gente lo aproveche, muchísimo mejor, porque si no, en España, de verdad, a mí me da, no sé, tengo la sensación de que hemos perdido algo. Juan Carlos tiene una petición de palabra y pasamos a la siguiente. Lo de la cuestión prejudicial lo hemos hecho 2 veces y nos la tiran siempre para atrás. No llega nunca a Europa. El juez dice que de eso nada, que lo tiene muy claro. 2 veces lo hemos hecho. Claro, entonces nunca llegamos arriba. Públicamente. Claro, ese es el lío, no llegas arriba. Entonces, de ahí te puedes hablar con los abogados que saben esto. Entonces, el juez español es juez europeo. Sí, sí. Y si tú hablas de la amenaza a las finanzas europeas, una cosa son los niños, que no cuentan nada, ni los padres, no esto es un tema de república monarquía, no. Nos insisten, tenéis que hablar de la amenaza finanzas europeas. El sistema, ahora mismo lo estamos viendo, que si con el tema de Begoña, que si Europa plus ultra y tal, es una amenaza a las finanzas europeas. El dinero que Europa está dando a España, ¿dónde está? Entonces, si hablamos de la amenaza de las finanzas europeas, el juez tiene la obligación de llevarlo, y si no, a la audiencia provincial, y si no al Supremo. Y el Supremo, como es el último recurso, tiene la obligación de tramitarlo. Pero cuidado, no os lo he dicho, pero si tú presentas una cuestión perjudicial ante el juez, lo que también puedes hacer es enviarlo directamente al TJUE. Dices, oye, TJUE, que te lo envío directamente porque posiblemente me la vayan a archivar.
Y luego le envías copia al juez y le dices, oye juez, que como no tengo ni idea de esto, si quieres me envío directamente al juez. Y entonces, claro, el juez va a decir, ostras, a ver qué hago yo, porque estos ya lo han enviado directamente al Tijuana. Amenaza finanzas europeas. Gracias, Santiago. Muchas gracias.